El programa de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Cultura que une. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura que une, el programa de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Soy Nancy Elena González, maestra de música y pedagoga, y tengo el placer de estar con ustedes este día desde este Templo de las Artes y Patrimonio de nuestro país, el Teatro Nacional Manuel Bonilla. En esta emisión les hemos preparado un programa variado, en el cual conversaremos acerca de música, literatura, educación y, claro, las actividades que esta semana la CECAP ha promovido desde su quehacer. Quédense con nosotras entonces, que ahora comenzamos con Cultura que une. Cultura que une, el programa de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Inicia con la información artística y cultural más destacada de la semana. Hoy presentamos lo acontecido en la 15ª reunión ordinaria del Consejo de Ministros y Ministras de Educación y de Cultura de la SECSICA. Acompáñenos mientras exploramos los momentos más destacados de este evento, que augura un futuro lleno de oportunidades para la educación y la cultura en la región. Además, celebramos con cariño a todos los estudiantes de Honduras, pero en particular a los que se dedican al arte. Conozcamos juntas las experiencias y motivaciones de aquellos y aquellas que moldean el futuro del arte en nuestro país. Y en la entrevista, reflexionamos sobre literatura y exploramos la trayectoria del escritor Albani Flores. Y para finalizar, acompañamos el primer Encuentro Nacional de Dirección Musical Honduras 2024, un inspirador evento con un gran impacto en nuestra comunidad musical. Todo esto y mucho más en esta nueva emisión de Cultura que une. Todo esto y mucho más este día en Cultura que une. Si les parece, arrancamos ahora mismo con una crónica de la 15ª reunión ordinaria del Consejo de Ministros y Ministras de Educación y Cultura, SECSICA, que se llevó a cabo en nuestro país en esta ocasión. Acompáñennos entonces a explorar los momentos destacados de este evento, que sin duda augura un futuro brillante para el arte y la cultura de nuestra región. Honduras recibió a importantes líderes culturales y educativos de Centroamérica en la 15ª reunión ordinaria del Consejo de Ministros y Ministras de Educación y Cultura de la SECSICA. La Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, SECSICA, es una organización centroamericana conformada por 8 países: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y República Dominicana, con el objetivo de que nuestros ministros y ministras de cultura se puedan reunir cada 6 meses para acordar compromisos que puedan beneficiar a nuestros artistas, o sea, que hayan más artes en nuestras comunidades, que podamos proteger nuestros sitios de memoria, sitios de patrimonio, esos monumentos, esas esculturas, esas ciudades que tienen un carácter histórico, así como también tradiciones vinculadas, por ejemplo, a tradiciones religiosas, como puede ser una procesión, como puede ser un canto muy antiguo, como puede ser también una receta, entre otras muchas tradiciones y costumbres que tienen nuestros pueblos. Entonces, básicamente es parte de la acción que nosotros estamos haciendo, porque consideramos que como países individuales muchas veces es más lento poder avanzar, pero cuando nosotros nos unimos entre varios países, en este caso los países de Centroamérica y República Dominicana, estamos más que convencidos que vamos a poder acelerar las acciones que se necesitan para que la cultura no siga siendo rezagada. Durante los actos protocolarios de inauguración, la ministra Anarela Vélez destacó la importancia de la educación y la cultura como pilares fundamentales para el desarrollo humano sostenible y la reducción de la desigualdad económica en la región. El prócer hondureño y centroamericano José Cecilio del Valle nos dejó una expresión que guía nuestras acciones. La educación es la primera necesidad de la República. Y otro gran pensador hondureño nos dejó dicho que la cultura de ninguna manera es un lujo, sino más bien un artículo de primera necesidad. No vacilemos en realizar los procesos de que las grandes necesidades culturales y educativas demandan.
atendiendo estas sabias valoraciones de los artífices de la democracia centroamericana. Reciban un gran abrazo en esta tierra de Francisco Morazán y Josefa Lastiri y de los grandes poetas Juan Ramón Molina y Clementina Suárez. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Luego de dar la cordial bienvenida a las y los invitados internacionales, se dio paso a la histórica reunión en la que se alcanzaron importantes acuerdos en los temas de protección de los derechos de artistas y profesionales de la cultura de la región SICA, programas de turismo sostenible, visibilidad estadística del arte y la cultura de la región e integración cinematográfica del SICA. Durante la reunión, nuestro país tuvo una notable participación del director del Observatorio de las Culturas, Carlos Padilla, quien presentó ante el Pleno del Consejo los avances en la trascendental Ley Marco de Cultura, un pilar en la socialización y construcción de políticas culturales inclusivas y representativas para Honduras. La relevancia de nuestra participación el día de hoy en el marco de la reunión del SEC-SICA en Honduras fue debido a la importancia del proceso de formulación de un anteproyecto de ley marco de cultura basado en el desarrollo de varias consultas ciudadanas que han permitido integrar en este documento de ley las inquietudes, necesidades y opiniones del sector cultural. Sí, bueno, la importancia de visibilizar estas acciones es que se pretende establecer como un modelo regional, ¿verdad?, la implementación tanto del Observatorio de las Culturas, ¿verdad?, como una entidad encargada en la recolección sistemática de datos, ¿no?, y en el análisis para la orientación de la política pública, y por otro lado el impulso, ¿no?, de procesos de formulación de ley que sean más participativos, ¿no?, y que permitan involucrar a amplios sectores, ¿verdad?, de la sociedad civil, así como la academia y el Estado. Y la sesión no podía transcurrir sin hacer sentir nuestro calor y hospitalidad a nuestros hermanos y hermanas del SICA, por lo que nos trasladamos al pintoresco municipio de Cantarranas, lugar elegido por su importante apuesta a la cultura y al arte para lograr la prosperidad y el desarrollo económico y social de su población. La Municipalidad de Cantarranas, desde 1995, viene apostándole al sector de la cultura como mecanismo para el desarrollo comunitario, para el bienestar de la comunidad. Aquí tenemos un gran maestro que ha sido el que ha liderado esta actividad. Inicialmente comenzó como una feria gastronómica y luego ha escalado hasta lo que es hoy un encuentro de escultura, de muralismo, de música, etc. Entonces, esta alcaldía es la muestra per se de lo que puede significar para una comunidad el que se dé oportunidad para el desarrollo a través de las artes y a través de la cultura. Entonces, nosotras queremos mencionar y mostrar esto. Yo, en lo personal, como ciudadana del mundo, veo en este pueblo, en esta comunidad, en esta ciudad, una mística, una esencia, una identidad, como lo dije ahora, una identidad y un empoderamiento también de todo lo que tiene que ver con los factores y los ecosistemas culturales, artísticos. Podemos ver cómo desde acá se implementa una formación de nuestros niños y nuestros jóvenes en la danza, en el teatro, en la mascarada, en los zancos, en la música. O sea, aquí esto es un semillero, realmente es una ciudad maravillosa en donde podemos ver plasmado, materializado, donde podemos ver tangiblemente que el arte, la cultura, todo lo que, el potencial que se desarrolla desde los pueblos, y cuando también un gobierno local abre las puertas, permite a la ciudadanía, trabaja dentro de una asociatividad, dentro de una colaboración
con todo el pueblo. Fue aquí donde se desarrolló un extenso diálogo entre las y los ministros, centrando las perspectivas y prioridades del SICA para la formulación de un objetivo de desarrollo sostenible para la cultura. Como resultado de las deliberaciones, se firmó el Llamado a la Acción de Cantarranas, un documento estratégico que busca incidir en la agenda de desarrollo con un enfoque cultural global. Desde la presidencia pro tempore del Consejo de Ministros de Cultura de la SECSICA, de la cual nuestra ministra es titular en este momento, hace diversas gestiones a través del despacho del Director General Adjunto de Cultura de la UNESCO, en donde eleva, ¿verdad?, una solicitud firme de que la cultura tenga un espacio en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El llamado a la acción, justamente como su nombre lo indica, es un pronunciamiento de los ministros y ministras de la región SICA para que todos los países de la región, ¿verdad?, puedan involucrarse, y también a través del secretario general de las Naciones Unidas, este documento pueda formar parte esencial de que un ODS para la cultura sea posible post Agenda 2030. Vinimos aquí a la comunidad de Cantarranas, que nos ha recibido con mucho brillo, con mucha luz, con muchos colores, con tanto que compartir de este pueblo, para desde aquí generar un llamado a la acción a todo el mundo para que la cultura pueda ser considerada en la agenda global hacia el futuro post la Agenda 2030. Significa que queremos que haya un objetivo de desarrollo sostenible propio de la cultura, lo cual va a permitir acelerar acciones. Va a permitir que haya más presupuestos, va a permitir que los artistas tengan más oportunidades, mayor protección a nuestro patrimonio, crecimiento económico desde el carácter identitario de nuestras comunidades. Y qué mejor lugar en todo Centroamérica y República Dominicana que Cantarranas para reunirnos aquí la comunidad internacional y hacer ese llamado al mundo de lo que nosotros debemos hacer como planeta en pos de generar nuevas oportunidades para nuestras personas desde la creatividad, la cultura y la innovación. Como región no podemos seguir trabajando como si fuéramos islas, como si fuéramos, con proyectos independientes. Eso nos debilita y eso más bien lo que nos hace es estancarnos. Necesitamos trabajar en equipo, necesitamos trabajar como región para que todos nuestros proyectos realmente se vean plasmados y se vean materializados en el tiempo, que tampoco es mucho lo que por lo menos nosotros como jerarca tenemos ahí una rotación y necesitamos ir avanzando. Hay muchos resultados que se podrían lograr a partir de esta reunión que hemos generado en Honduras, específicamente en Cantarranas. Pero una de ellas que puedo mencionar como ejemplo es aumentar el turismo cultural, el turismo sostenible. ¿Qué significa? Que esa identidad que nuestros pueblos, que vemos en sus murales, que vemos en sus comidas, que vemos en sus tradiciones, que vemos en sus artistas, que generan tantos productos, tantos bienes, tantos servicios, pueda atraer personas tanto del propio país como de otros países, y que eso empiece a dinamizar economía. Porque en Cantarranas el que hace el vino de Jamaica, o el que hace el dulce de leche, o el que hace la chicha, pueda empezar a generar una economía a partir de ese saber que tiene, ¿no? Entonces, parte de los resultados que se aspiran es ese, poder fortalecer el turismo cultural, respetando obviamente las tradiciones y costumbres de nuestras comunidades. En unidad y hermandad, continuamos trabajando por un futuro lleno de oportunidades para la región. Antes de culminar este primer bloque, vamos a tomarnos un momento para conmemorar el Día del Estudiante. En especial, vamos a celebrar en Cultura que Une a los estudiantes que dedican su vida y su tiempo en el arte. El estudio de las artes no solamente enriquece nuestro conocimiento y nuestras habilidades, sino que también nos conecta con la cultura y con la creatividad. Por eso les presentamos hoy una nota acerca de la importancia de estudiar arte, y qué mejor que de la voz de las personas que hacen posible esto con su dedicación y esfuerzo. Acompáñenme mientras exploramos las motivaciones y experiencias de estos talentosos estudiantes de arte, quienes van moldeando el futuro de nuestro país.
Bueno, el arte es como el bien y el mal, ¿verdad? Enseña muchas cosas, lo cultiva, lo incentiva a trabajar muchos sentidos, ¿verdad? Y creo que exterioriza una parte de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, realmente uno se conoce más con el arte y se puede expresar por el arte, y es muy importante que cada persona tenga al menos una noción de qué es y cómo funciona. Sobre todo si puede ser a temprana edad para poder ver los frutos más adelante. Creo que es algo sumamente importante de estudiar arte, ya sea pintura, escultura, música, porque te hace como ciertas destrezas dentro de tu persona y tener más sensibilidad. Creo que es importante porque amplía nuestra perspectiva del mundo. Creo que es necesario tener esa perspectiva diferente, porque es diferente a lo que comúnmente no vemos en nuestro diario vivir. Porque el arte nos hace humanos. Y por eso es que nosotros vivimos en una sociedad donde es bien común la violencia, donde nadie se asombra cuando asesinan a una persona, cuando pasa un accidente, hacemos la vista larga. Por eso, porque hemos perdido la humanidad a nosotros mismos, y el arte nos devuelve esos sentimientos. El arte, además de ser una forma de expresión, también es una forma para manifestar, digamos, problemáticas en la sociedad, como ahorita el problema con el medio ambiente. Se podría, por medio de la fotografía, informar, porque es algo llamativo, que cualquier persona, sin importar el nivel académico que tenga, podría interpretar correctamente. Pienso yo que es muy esencial porque desde los principios podemos ver en los libros de historia que el humano siempre ha querido como encontrar ese tipo de belleza, y de ahí es donde nace el arte. Siento que el arte ha sido la base de todo. De hecho, cuando estaba Leonardo da Vinci en el Renacimiento, él mezclaba las cuestiones de ingeniería, cuestiones de ciencia con el arte. Entonces pienso que es muy esencial por eso, porque es como la búsqueda del ser humano, de qué somos, de esa belleza. El arte la llevamos todos, ya sea mucha gente le gusta dibujar, cantar, todos llevamos un artista por dentro. Entonces es algo muy importante que no deberíamos de olvidar o menospreciar o decir no tengo tiempo, importarnos muchísimo por las artes. Se debería de estudiar más arte porque para así conservar, ¿verdad?, la sabiduría, el conocimiento de genios, de mentes increíbles del pasado, ¿verdad?, que nos ayuda bastante a mejorar, a evolucionar así, ¿verdad?, en el tiempo presente, y nos ayuda a tener más conocimiento, contexto histórico de las cosas. Está sintonizando Cultura que Une, el programa de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Vamos ahora a una breve pausa comercial, pero no sin antes invitarles a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales que ahora aparecen en su pantalla. No nos cambien, en breve regresamos. El programa de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Cultura que Une.
El programa de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Cultura que une. Sean bienvenidos a este momento de Cultura que une. Soy Nancy González y con ustedes vamos a tener hoy un invitado de lujo. Les presento a Albany Flores. Un placer, Albany. Gracias por estar con nosotros. Narrador, historiador y poeta. Vamos a escuchar de su voz la riqueza de una trayectoria artística creativa. Albany, bienvenido. Muchísimas gracias, Nancy. Es un gusto compartir con usted y con su audiencia. Muchas gracias. Vamos a comenzar en este momento consultándote acerca de tu trayectoria. ¿Qué te inspira? ¿Cómo describes tu obra? Bueno, es difícil siempre hablar de uno mismo, ¿no es cierto? Creo que describirse a sí mismo es siempre un acto un poco grosero, ¿no es cierto? Prefiero pensar no tanto en mi trayectoria, sino pienso que el trabajo de un artista, de un creador, es un trabajo permanente, ¿no? Es la capacidad de no perder la habilidad de sorprenderse cada vez. Siempre pienso que en el momento en que un artista pierde la capacidad de intuir o de sorprenderse, el acto creativo, el acto artístico muere un poco, ¿no es cierto? Así que no pienso mucho en mi trayectoria. Tengo ya así varios años escribiendo, leyendo más que escribiendo, por supuesto, pero creo que todavía los escritores treintañeros, en términos del oficio, somos todavía principiantes. Es decir, nos ocurre lo contrario que los deportistas, ¿no es cierto? Un deportista a los 30, 35 años ya es un veteranísimo, ¿no? Los artistas, los escritores, sobre todo en estas edades, seguimos siendo aprendices, niños que juegan al arte todavía, creo, ¿no? ¿Y qué nutre tu juego, Albany? Sí, me gusta jugar. Yo creo que la literatura es eso. Si la literatura no es juego, entonces no hay hecho creativo, pienso, ¿no? Un poco la literatura tiene la capacidad de transformar el mundo, ¿no? Es decir, los escritores, pienso, son siempre personas un poco insatisfechas con el mundo en que viven, quieren de alguna forma reparar ese mundo que habitan, ofrecer otras perspectivas de ese mundo y quizá también llenar la propia perspectiva que tienen ellos mismos del mundo que habitan. A mí me gusta siempre pensar que la literatura debe tener siempre un gran, digamos, aliciente de alegría, ¿no? No pienso tanto en la solemnidad de los libros, pienso en libros que sean un poco preguntas, que sean un poco dudas, que siembren, que cuestionen, pero que también tengan siempre una dosis de buen humor, de alegría, ¿no? Entonces, estamos hablando de estas historias, tú como narrador, ¿verdad? Estas historias que llevas a las personas, que tengan este corte, que tenga humor o que tenga esta sonrisa que les permita, ¿sí? ¿Qué se necesita para contar mejores historias? Eso es muy difícil. No sé si alguien puede responderlo, ¿no? Es decir, pienso mucho que Arthur Conan Doyle, que es un autor que adoro, dijo que un escritor, a fin de cuentas, escribe sobre tres cosas. Escribe sobre lo que ha leído, sobre lo que ha vivido y sobre lo que es capaz de imaginar. De atrevido yo y de impertinente agregaría una cuarta que creo indispensable. Creo que también lo que es capaz de sentir. Yo creo que para un artista, indistintamente si es escritor o si es pintor o si es músico o en cualquier nicho artístico en que esté, supongo que lo primero es sentir, ¿no? Es decir, sentir un poco, no en el sentido trivial de esa palabra, que hoy día es una palabra muy contaminada, ¿no es cierto? Sino en el sentido profundo de sentir, que significa un poco notar el pálpito de las cosas, notar el pálpito del mundo. Y para mí siempre es muy importante cuando cuento una historia pensar. Primero creo que un escritor piensa en el lector cuando escribe. La primera tarea de un escritor, yo creo, es saber qué escribe y para quién. Entonces habría que preguntarse ahí qué tipo de historia estoy escribiendo. ¿Es una novela? ¿Es un ensayo? ¿Es una crónica? ¿Es un cuento? Es decir, cada una de estas historias tiene una estructura muy determinada y cuando escribo cada una de estas historias, entonces pienso mucho en esto, pero pienso también en el lector, no al punto de dejarme llevar por el engaño de escribir para agradar al lector. Creo que un poco los escritores, los verdaderos escritores, yo creo, escriben un poco contra el público y no a favor de él, ¿no? Es decir, no están pensando mucho en el lector para que esto siembre simpatía o complacerle, o una cierta complacencia, claro, sino pensando en el lector, como Horacio Quiroga lo dice, ¿no? Pensando en el lector como pensaría un padre en su hijo, a un hijo que cruza en la calle, ¿no? Es decir, uno lleva al lector en una historia como quien cruza a un niño de la mano
de un lado de la calle a otro. Es un tránsito en el que uno debe obviamente tener muchos cuidados, ¿no es cierto? Así que si me pregunta qué se necesita para contar una buena historia o una mala historia, eso es debatible, ¿no? Las historias son solo historias, a algunos nos gustan, a otros no nos gustan, eso no dice mucho de ellas. Pero creo que para escribir una historia en general, por lo menos seriamente, oficiosamente, se requiere primero una vida dedicada a ese oficio, una vida entera, a riesgo de los fracasos, de las pequeñas alegrías, de las tímidas victorias, ¿no? Pero se necesita siempre no quitar el dedo del renglón. Claro. Se necesita también mucha preparación, yo creo, ¿no? Académica, ya sea lecturas presentes, permanentes, y también yo creo alguna cierta habilidad. Agregaría eso, que un buen escritor está siempre rodeado de una buena intuición. Hay que tener una buena intuición para saber más o menos qué tipo de historia podría funcionar, ¿no? Y ese es un poco el misterio de escribir cosas. Uno nunca sabe perfectamente qué historia va a funcionar sí, qué historia va a funcionar no. Es un misterio maravilloso también, además. Claro, por eso la intuición, claro. Yo creo, sí. Creo que hay un poco de eso, sí. En tu caso, eres muy versátil, columnista, editor, poeta. El libro, hablando del libro como objeto, ¿cuál es el espacio del libro en este mundo ahora tan congestionado, tan lleno de tecnología y lleno de distractores? ¿Cuál es el espacio del libro? ¿Por qué debemos seguir haciendo? El libro sigue estando presente. Hay un error bastante, yo creo, modesto. Hay un miedo generalizado, sobre todo en nuestra generación. Bromeaba con un amigo historiador, nosotros le llamamos a nuestra generación la última generación romántica de la Tierra, ¿no? Un poco en el sentido porque es una generación que cree erróneamente, como han creído otras generaciones, que su tiempo será el último tiempo especial, y no es cierto. El mundo estaba antes de nosotros y seguirá después de nosotros sin duda, ¿no? Van a haber libros después de nosotros. Cuando pienso mucho en la preocupación de la gente hoy día sobre el libro digital, sobre todo sobre si nos quedamos con el papel, si leemos en digital o si leemos en hologramas en una o 2 décadas, que seguramente va a ser así, yo pienso que le ha ocurrido siempre a otras personas en el pasado. En el pasado, propiamente, hemos escrito primero en arcilla, en piedra, en pergaminos, en cueros, hemos escrito en distintos soportes, de manera que lo importante no es el soporte, sino conservar la escritura. La escritura debemos conservarla y la escritura va a permanecer en cualquier soporte. Supongo yo que ese temor que tuvo Umberto Eco, que escribió muchísimo sobre esto, muy preocupado. Umberto Eco fue un enorme escritor, pero creo que en ese punto se preocupó demasiado, ¿no? Y que eso es casi una blasfemia, ¿no? Pero así fue. Yo pienso que no, pienso que la maravilla del libro está propiamente en la escritura. Por eso los escritores se nos llamó siempre escribas, escribanos, testimoniadores. ¿Sí? Entonces, no importa en qué soporte hagamos ese testimonio, lo importante es que la escritura permanezca. Y quiero robarme ahora mismo una frase de Clarence Sindey, que fue un gran pensador alemán. Dijo que el mundo de los libros es el mundo más maravilloso que el hombre ha creado, porque los imperios caen, las civilizaciones perecen, en una nueva era de oscuridad, nuevas razas crean otras, pero en el mundo de los libros es tan rico y tan maravilloso que sigue hablando al corazón del hombre sobre los muertos de hace siglos. Por eso seguimos leyendo a Homero, por ejemplo, pero en ese tiempo en que se escribió la Odisea o la Ilíada, hasta nuestro tiempo, imperios vinieron, imperios fueron, y los libros permanecen. Maravilloso. Y si veo este gran amor, como filólogo, te siento en este momento, ¿no? Como ese estudio de civilizaciones y culturas a través de la palabra y la palabra escrita. Creo que tiene sumo valor. Y entonces hablemos un poco de las bibliotecas. Irene Vallejo menciona que las bibliotecas hacen más acogedores nuestros hogares. ¿Qué opinas tú de las bibliotecas? Yo adoro ese libro, la adoro a ella. Es un libro que me recuerda mucho a mí. Y creo que ese libro y la obra de ella tiene una inmensa influencia de un autor que también me gusta muchísimo, que es Alberto Mangel. Alberto Mangel debe ser el bibliógrafo más interesante que tiene América. Por cierto que fue lector de Borges, él dice que fue 3 veces lector de Borges porque Alberto Mangel llegó con 20 años a la Biblioteca Nacional de Argentina. Cuando Borges ya era mayor, había perdido la vista, y bromea diciendo que fue 3 veces lector de Borges porque
al haber perdido Borges la vista, Alberto Mangel le leía de viva voz los libros que Borges elegía. Una vez. La segunda vez es que Alberto Mangel era el lector de Borges. Ya era la segunda vez. La tercera vez es que conversando con Borges, Alberto Mangel cuenta que él descubrió al gran lector que había en Borges. Entonces, este señor ha escrito 2 libros que yo considero, bueno, 3 libros maravillosos que me recuerdan mucho el mundo de las bibliotecas, que yo adoro además. Uno que se llama El Rey Rojo, que recomiendo muchísimo, otro que adoro, que se llama La Biblioteca de Noche, y un tercero que se llama Historia Universal de la Lectura. Son libros en los que uno descubre maravillado cómo los libros han cambiado el mundo. El mundo está hecho de palabras, el mundo está hecho de libros. Y por ejemplo, Alberto Mangel cuenta en algunos de sus libros cosas casi descabelladas que los libros han hecho, ¿no? Por ejemplo, como Alejandro Magno, queriendo hacer una cultura universal, envió a hombres a caballo en busca de libros por el mundo, ¿no? O como el gran visir de Persia, Abdul Qasim Ismail, en el siglo X, llevaba su biblioteca personal de más de 170.000 volúmenes al lomo de 400 elefantes que marchaban en orden alfabético. Entonces, las bibliotecas son siempre el lugar de encuentro. Para mí han sido los libros un asidero, han sido lugar de encuentro, han sido tabla de salvación, y no consigo mi vida sin los libros, francamente, sí. ¿Qué ha generado esta pasión por los libros en ti? ¿Cómo se generó? ¿Desde qué momento? ¿Y qué cosas pueden permitir a otros sentir esas mismas pasiones? Yo creo que sí. Los libros tienden a ser sucedáneos, ¿no? Es decir, personalmente he tenido la inmensa fortuna de estar desde niño rodeado de libros, de crecer en ambientes que favorecían esas inquietudes literarias, que comienzan siempre como un juego, ¿no? Un poco como una aventura, pero de niño fui un niño muy solitario por diversas razones, y descubrí de niño que los libros ofrecían mundos para mí un poco mejores del mundo que yo vivía. De modo que fui acercándome a los libros de una forma casi inesperada, pero los libros se han convertido para mí en un refugio. Cuando pienso en esa respuesta, me gusta mucho pensar en un libro de Eri De Luca, Il giorno prima della felicità, que sería como el día antes de la felicidad. Es es la historia de un grupo de niños que juega en una casa abandonada y la ha convertido en un escondite. Pero luego viene la guerra, y esa casa, que era un escondite para jugar y divertirse, termina siendo un escondite para guardar la vida. Creo que me ha pasado un poco a mí con los libros, ¿no? Yo comencé con los libros también un poco así, jugando, encontrando un refugio más bien de divertimento, y luego se ha convertido para mí en la única casa posible, yo creo, ¿no? Maravilloso. Gracias por compartirnos estas profundas ideas y este pues tan personal relato que nos das sobre tu vida y cómo ha sido esa relación tan profunda con los libros. Tengo aquí en mi mano El árbol hace casa al soñador, uno de tus poemarios. Y justamente mencionas en el poema primero: este libro fue un árbol, los inmóviles muebles donde se hospedan mis libros también lo son sin saberlo. Y en un símil, ¿no?, a Atahualpa Yupanqui sobre la guitarra, ¿crees tú que los bosques están llenos de músicas y poemas? Lo son sin duda, Yo creo que la guitarra fue árbol primero, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Este libro también es un árbol. No solo por sentido ecológico, no, sino porque literalmente los libros están hechos de árboles. Claro. Realmente, ¿no? Hoy día ya no va a ser así, van a estar hechos de códigos y algoritmos, ¿no? Pero estos libros todavía. Ceros y unos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que me recuerda mucho también a un verso de Humberto Cabal, también un poeta indígena, hermosísimo, guatemalteco, ¿no? Dice: mis versos tienen la humedad de la lluvia y las lágrimas del sereno, y no puede ser sino así, porque han sido traídos de la montaña, ¿no? Sí, claro, yo creo que sí. Yo no espero escribir cosas, por lo menos en poesía, que me parece a mí lo más delicado de la literatura. La poesía debe ser como el jazz de la música, ¿no? Como el jazz de la literatura. Es algo siempre muy profundo, muy dificultoso. No es cotidiano como la gente quiere creer, ¿no? Yo creo que es un género que permite la mayor impostura en el mundo, ¿no? Estamos llenos de libros de poesías y de poco, o por lo menos estamos llenos de poemarios y de muy poca poesía, ¿no?
La poesía siempre es muy difícil. Bueno, publiqué ese libro hace como 5 o 6 años, creo, y francamente no he podido escribir ni siquiera un verso después de ese libro y me costó 9 años. No sé, pienso que es muy difícil y tengo un enorme respeto por los poetas, algunos que admiro muchísimo. Creo que al final de cuentas un escritor siempre es un poeta. No concibo la prosa, no concibo ninguna prosa, ya sea académica, ya sea periodística, ya sea literaria, sin que tenga una cierta belleza, una cierta estética, ¿no? Porque creo que la poesía es un acto vívido en nosotros. No es cotidiana en el sentido de que se encuentra en cada cosa, sino, pero sí lo es porque al mismo tiempo está en todas las cosas. Es un misterio muy grande, ¿no? El poema. Sí, yo creo que este libro fue trabajado durante muchos años, casi 10 años, y lo publiqué también con muchos temores, ¿no? De lo que los poetas digan, porque hay muy buenos poetas en Honduras además. Y como tengo respeto por ellos y admiración por su obra, uno no quiere ser como otro niño que juegue al poema, ¿no? Claro. Sino un poco, estar un poco a la altura de eso. No sé si lo he logrado, pero ahí está el libro y este testimonio. Sin duda que lo es. Y este lenguaje estético al que logra llegar en este libro que mencionas, 9 años, ¿de qué se construye? Es un libro de la infancia, ¿no? Yo creo que siempre pienso que los únicos recuerdos reales de un ser humano son los recuerdos de la infancia, ¿no? Es la única memoria posible para un ser humano, creo, porque luego de eso, creo que uno de los días más terribles o el día más terrible para un ser humano es el día en que inconscientemente se va de la infancia. Debe haber un día en la vida de un ser humano en el que deja de ser niño. Eso debe ser lo más triste que le puede pasar a alguien, yo creo, ¿no? Yo creo que este libro es un poco un canto a la despedida del niño. Lo escribí también porque era un libro que buscaba también de alguna forma compensar ciertas ausencias personales, ya sea familiares, ya sea afectivas, ya sea del entorno, pero también es una especie de homenaje a un poeta que yo adoro, que es Khalil Gibran. Por eso la única cita que el libro tiene es un epígrafe de Gibran que dice: si hubiese podido sembrar los días con mis dedos, solo en el bosque los hubiera sembrado. Entonces creo que sí, la evocación de todo lo pequeño, de todo lo hermoso, ¿no? De ver un pájaro cantar en una tarde encima de una rama, ¿no? O de sentirme yo mismo sentado en una tarde. Eso me gustaba, pero no de un modo tradicional, no sé si es la palabra, que no me gusta esa palabra, porque siempre que alguien te dice que hace algo diferente es porque no es diferente. Entonces sí, pero yo quería escribir un libro también que tuviese una cierta intimidad. Pienso que la lectura es siempre un acto, es un romance, ¿sabes? Es un acto íntimo entre el lector y el libro. Claro. Una intimidad casi inviolable, ¿no? Una de las últimas intimidades que nos quedan hoy día, además. Sí, en un mundo tan expuesto, ¿no? Tan público. Pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo, claro, y por regalarnos no solo esta, sino las muchas obras que pues has logrado escribir en los diferentes formatos. Y te agradecemos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. A la orden. Nos vamos nuevamente a una breve pausa comercial, pero no sin antes dejarles con un mensaje importante que la CECAP ha preparado para los artistas de nuestro país, quienes necesiten o deseen potenciar sus proyectos artísticos económicamente. Seguimos en Cultura que Une. Que conozcan nuestra propuesta artística y musical es un reto constante. Con el proyecto Pigma de la CECAP podemos capacitarnos para estar al día con las plataformas y herramientas que promuevan nuestro trabajo de manera creativa. El proyecto Pigma busca brindar conocimientos y oportunidades para potenciar la economía de las y los artistas de Honduras. Si eres músico o artista de las artes plásticas, inscríbete en el proyecto Pigma en redcultura.hn o en la Casa de la Cultura más cercana. Con el proyecto Pigma, abrí puertas hacia nuevas oportunidades. El programa de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Cultura que Une.
El programa de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Cultura que une. Gracias por continuar con nosotras en Cultura que une. Les comento que en esta ocasión tuvimos la oportunidad de acompañar el primer encuentro de Dirección Musical Honduras 2024. Encuentro dirigido para profesionales de la música en las áreas de dirección coral, orquestal y banda sinfónica. Este encuentro ha sido dirigido por el reconocido director de orquestas, el Dr. Raúl Munguía, quien ha preparado una serie de sesiones y talleres de capacitación para los directores de las diferentes agrupaciones de nuestro país. En Honduras, que todavía no tenemos una carrera de formación de la dirección, acciones como estas son de gran inspiración para continuar con el trabajo musical que se desarrolla día a día. Vamos a ver esta nota. Esta semana estamos teniendo el primer encuentro nacional de dirección musical Honduras 2024, en donde estamos haciendo una capacitación intensiva para profesionales y músicos de nivel avanzado en el tema de dirección de orquestas, bandas y coros. Claro, en este caso pues se está haciendo uso de pianistas, una orquesta pequeña y posteriormente la Orquesta Sinfónica de la Victoria para que nuestros estudiantes de dirección puedan aplicar sus conocimientos en la praxis e in situ. Para directores, los talleres son el campo de trabajo donde un director recibe la capacitación, porque a diferencia de un instrumentista, un pianista necesita un piano, un violinista un violín, un director necesita una orquesta y pues no se consigue un músico, 50 músicos así, ¿verdad? Cada día. Entonces, los talleres son precisamente para eso y los directores pues tienen la oportunidad de no solo de aprender los conocimientos básicos de dirección, pero poderlos aplicar delante de los músicos, que es lo más importante. Uno quiere tener esa reacción inmediata de los músicos. Creo que lo pudieron ver en la convocatoria. La gente está ávida, está interesada en recibir este tipo de capacitación. Hay gente que se ha dedicado a esto en instituciones privadas, en sus colegios, en diferentes espacios, pero con lo poco que uno conoce. Y el hecho de que se hayan inscrito, que estén aquí, que estén tomando su tiempo, toda una semana, 4 horas, en el horario en que estamos, que es de noche, es una muestra de la necesidad que tenemos de formación en este campo aquí en el país. Sí han habido talleres de dirección en el país en donde los músicos se han autogestionado sus recursos para poder traer profesores del extranjero, siendo uno de estos ejemplos un encuentro que hubo en 2019 con el maestro que actualmente tenemos de titular aquí en este encuentro, el maestro Raúl Munguía. No obstante, cabe recalcar que no existe una carrera de dirección a nivel universitario. Sí existe una licenciatura en música en la Universidad Autónoma donde se puede aprender a la ejecución de instrumentos, o sea, músico concertista. No obstante, pues carecen de diferentes orientaciones, entre ellas composición, entre ellas, por ejemplo, fagot, asimismo, dirección. Y la dirección tiene 3 orientaciones: dirección de orquestas, de bandas y de coros. Nosotros queremos que este encuentro se dé de manera anual y claro, con reforzamientos pues, en periodos un poco más cortos, ya sea con directores o directoras invitadas que podamos tener aquí en Honduras. Es claro de que todas las actividades de la SECAP son de entrada y de acceso completamente libre.
y solo tienen que estar pendientes de las páginas y las redes y los canales de comunicaciones oficiales de nuestra Secretaría de Cultura, Arte y Patrimonios para poder inscribirse en los cursos. Claro está de que todo curso pues tiene un límite, todo curso tiene pues una capacidad máxima de estudiantes activos, no obstante, aún se pasen o quizás no de manera momentánea los cupos para estudiante activo, siempre pueden ser estudiantes pasivos como observadores. Vamos a pasar a dar un breve vistazo a todas las actividades que la SECAP ha realizado a lo largo de esta semana. La Casa de la Cultura de El Paraíso y la Secretaría de Educación capacitan a maestras y maestros de arte con el fin de fortalecer sus capacidades y brindarles nuevas experiencias de aprendizaje. La iniciativa fue impartida por el talentoso docente de artes plásticas, Giovanni Arauz. La Cámara de Comercio de Valle de Ángeles brindó una charla a estudiantes y docentes del Centro Educativo Santa María Goretti de Choluteca. El evento refleja el compromiso de la Casa de la Cultura y el sector empresarial con la educación y el desarrollo comunitario de Valle de Ángeles. Nos enorgullece dar a conocer que nuestra Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras se encuentra entre las 10 instituciones del Estado con la mejor eficacia. Este indicador y el camino que hemos recorrido nos motiva a continuar trabajando día a día por el arte, la cultura y la salvaguarda de los patrimonios y saberes de nuestros pueblos. Avanzamos con pasos firmes hacia la refundación del arte y la cultura. La Casa de la Cultura de Santa Rosa de Copán recibe mobiliario, equipo de oficina y una variada colección de libros. La Red de Casas de la Cultura y la Red de Bibliotecas Públicas de Honduras de la SECAP hizo esta importante entrega, la cual busca enriquecer las vidas con arte, cultura y literatura. Seguimos comprometidos en avanzar y compartir el conocimiento con cada rincón de Honduras. A través del proyecto Yo Soy de Aquí, de la Red de Casas de la Cultura, celebramos el 58 aniversario de la Escuela John F. Kennedy, un evento especial donde estudiantes y docentes disfrutaron de la increíble presentación de la Banda de los Supremos Poderes. La Red de Bibliotecas Públicas de Honduras continúa expandiendo su alcance con la reciente afiliación de la Biblioteca Samuel Villedarita de San Marcos Ocotepeque, elevando el número total a 76 bibliotecas en la red. Este logro refuerza el compromiso de la SECAP con la promoción del acceso a la información y la cultura en todo el país. Nos preparamos para la apertura de la Casa de la Cultura de Talanga. En este evento se expondrán pinturas creadas por las niñas y los niños de escuelas locales. Este tipo de iniciativas promueven la cultura y el arte y brindan a las infancias una plataforma para expresarse y desarrollar sus habilidades artísticas. Hemos llegado al final de esta emisión de nuestro programa Cultura que Une, invitándoles siempre a sintonizarnos los días sábados a las 10 de la mañana por UNETV o su repetición los domingos a la misma hora. También pueden encontrar todos nuestros programas en el YouTube de la SECAP o en Canal 8. Sin más, soy Nancy Elena González. Hasta la próxima. El programa de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Cultura que Une.